Introspección, también conocida como inspección interna, significa mirar al interior y es la situación en donde la persona se observa y se analiza a sí misma, interpretando y caracterizando sus propios procesos cognitivos y emotivos. Para no engañarse a sí misma, la persona mentalmente debe suspender su juicio, de modo que su estado de conciencia no niegue ni afirme nada, ni sobre las doctrinas que explican la realidad, sino también la realidad misma. De modo que le sea imposible negar o afirmar algo para llegar a conocer su realidad sin prejuicios. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky dijo: hay cosas que un hombre teme confesar hasta sí mismo, y cada hombre respetable tiene cientos de ellas almacenadas en su mente. Todos tenemos en nuestra vida cosas secretas, pecados de los que nos avergonzamos. Es difícil que exista una persona que no las tenga. Y de igual forma es difícil para cualquier persona lograr por sí misma liberar su vida, su mente y sus recuerdos de esas cosas secretas y de sus pecados. Esta es la principal razón por la cual la persona tiene que hacer un paréntesis, es decir, un alto en su vida, revisar lo que ha vivido, revisar lo que ha aprendido, pero sobre todo su propia realidad y darse la oportunidad de conocer la maravillosa gracia de Dios tan necesaria en la vida de cualquier persona. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos exhorta a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No importando lo que nosotros hayamos hecho, ni aún cosas que ni nosotros mismos nos atrevemos a confesarnos. La gracia salvadora significa ayuda divina inmerecida, dada a los seres humanos para su justificación, su santificación y su redención. También significa la bondad de Dios para todos aquellos que no la merecen. La gracia salvadora es el favor de Dios que salva a una persona de la condenación eterna. La definición más acertada de gracia salvadora, de acuerdo a la Biblia, es que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. La bondad de Dios es uno de sus atributos morales. Es una cualidad de su ser relacionada con su esencia, con su naturaleza y con su integridad. Por su naturaleza, Dios es intrínsecamente bueno. Dios es la fuente de la bondad y de todo lo bueno. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, nos exhorta a gustar y ver que es bueno Jehová. Y nos enseña que el hombre que confía en Él es dichoso. Es debido al deseo que Dios tiene de hacernos el bien, que proporcionó la salvación por gracia a través
de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios es uno de sus atributos morales. Es una cualidad de su ser relacionada con su esencia, con su naturaleza, con su integridad, que expresa su anhelo por el bienestar de todos a los que Él ama y se deleita en beneficiarlos. Dios es la fuente del amor. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, exhorta a los verdaderos creyentes nacidos de nuevo a amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. Y también a amar al prójimo como a sí mismo. Amarse los unos a los otros manifiesta que se ha nacido de Dios, que se conoce a Dios, porque Dios es amor. La misericordia de Dios es la virtud de Dios por medio de la cual inclina su ánimo a compadecerse de los sufrimientos y de las miserias de los hombres. Dios es misericordioso y la fuente de la misericordia. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, exhorta a los verdaderos creyentes nacidos de nuevo a ser misericordiosos, como también el Padre es misericordioso, y enseña que quienes practican la misericordia son bienaventurados, porque ellos alcanzarán misericordia. Todas las personas que han recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador han sido justificadas por gracia y han venido a ser herederas de Dios por gracia, conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuál es el resultado de la gracia? Cuando una persona realmente entiende y discierne que la salvación es por gracia y no por obras, que es un regalo de Dios y recibe al Señor Jesucristo por fe, entonces también debe conocer, entender y discernir que todo, absolutamente todo lo que Dios hace, también es para su bien. Se puede ver y experimentar las provisiones que Dios suministra para sustentar la vida. Se puede tener como una posesión personal la bondad, el amor y la misericordia que han venido de parte de Dios, quien desea cosas buenas para todos. Entonces, el efecto y consecuencia de la gracia en la vida de un verdadero creyente nacido de nuevo no solo opera para salvación de la condenación eterna, sino también y de manera prevista por Dios opera para vivir bien a lo largo de toda su vida sobre este mundo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, el que recibe al Señor Jesucristo recibe la salvación y experimenta la gracia de Dios en su vida, aprendiendo a renunciar y a vivir. Aprendiendo a renunciar. Cuando un verdadero creyente recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, experimenta la gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios, que le enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La impiedad es la falta de virtud de buscar a Dios y a sus cosas, lo que significa que no se camina con Dios. Los deseos mundanos son los movimientos afectivos
que mueven a la persona hacia algo que le apetece, específicamente relacionado con cosas terrenales, es decir, pasiones deshonestas, totalmente fuera de la moral y de la voluntad de Dios, que se encuentran en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, que no provienen de Dios el Padre, sino del mundo. Es una triste realidad que muchos verdaderos creyentes nacidos de nuevo, aunque son salvos, no han renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos, porque no han aprendido el secreto para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, que es Cristo viviendo en ellos, que lo que ahora viven en la carne, lo viven en la fe del Hijo de Dios, el cual los amó y se entregó a sí mismo por ellos. Por eso es importantísimo que estemos totalmente seguros que nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están controlando y gobernando nuestro corazón. Porque no se trata de ser religiosos, cumpliendo por costumbre, cumpliendo por obligación o por conveniencia las disciplinas espirituales, aparentando buscar a Dios y a sus cosas, aparentando que se camina con Él, pero teniendo una vida en el trabajo, otra vida diferente en su hogar y otra vida diferente en la iglesia. Si todavía estamos jugando con la impiedad y los deseos mundanos, debemos tener mucho cuidado y preguntarnos si realmente hemos renunciado a ellos o estamos jugando con ellos. Porque la gracia verdadera de Dios se manifiesta en nuestro corazón por nuestro Señor Jesucristo, quien al haber entrado en nuestras vidas, también nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, debemos aprender a vivir bien. Cuando un verdadero creyente recibe al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador y experimenta la gracia de Dios, la verdadera gracia de Dios, esta nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobrio significa templado, moderado, disciplinado en todos los aspectos y ámbitos de la vida. Justo significa que se obra según la justicia y la razón, que se obra con apego a la justicia y a la razón, que se vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Piadoso significa que caminamos con Dios, que caminamos de acuerdo a su voluntad y que se tiene la virtud, que se mueve a buscar a Dios y a buscar sus cosas. Es una triste realidad que muchos verdaderos creyentes nacidos de nuevo, aunque son salvos, no han aprendido a vivir sobria, justa ni piadosamente. Porque no han aprendido que la promesa de la gracia de Dios Padre está disponible para todo aquel que confía en Él. Que el Señor Jesucristo les vino a dar también vida y vida en abundancia, porque Jesús está lleno de gracia y de verdad, que tienen al Espíritu Santo, el Espíritu de gracia que está en ellos, está con ellos y está sobre ellos. ¿Para qué? Para ayudarles en su necesidad, que también tienen la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados, y que también es la suprema autoridad en toda cuestión de vida y fe. Por eso es
importantísimo que estemos totalmente seguros que nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo están controlando y gobernando nuestras vidas para vivir sobria, justa y piadosamente. Si todavía tenemos dificultad para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, la Biblia, la palabra de Dios, nos anima y nos exhorta a crecer en la gracia. Cuando dice, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de manera que vayamos en aumento, adelantando, mejorando, madurando y desarrollándonos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos ayudará a crecer y a madurar, a desarrollarnos de tal manera que en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo vamos a triunfar sobre nuestros impulsos, sobre las tentaciones, sobre los problemas y sobre la falta de madurez. Nuestro Señor Jesucristo, que está lleno de gracia y de verdad, y el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, nos va a ayudar a florecer y a dar fruto. A pesar de nuestra condición, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Demos gracias al Señor por la gracia salvadora que llegó a nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo, mediante la cual su bondad, su amor, su misericordia son una realidad en nuestras vidas. Vivamos nuestra vida sobre este mundo confiadamente, con la plena seguridad que la gracia de Dios en nosotros no solo opera para salvación, no solo opera para librarnos de la condenación eterna, sino también opera para vivir bien a lo largo de nuestra vida en este mundo, que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos podemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. El secreto para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos es conocer, entender y discernir que cuando Cristo vive en nosotros, lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La verdadera gracia de Dios nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, es decir, con disciplina, a obrar según y con arreglo a la justicia y a la razón, de acuerdo con la voluntad de Dios, a caminar con Él, a buscarlo a Él y a buscar sus cosas. Para poder vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, es necesario que nos decidamos a crecer en la gracia, que nos decidamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para madurar, para desarrollarnos, de manera que podamos triunfar sobre nuestros impulsos, sobre las tentaciones, sobre los problemas y sobre nuestra falta de madurez. Nuestro Señor Jesucristo, que está lleno de gracia, que está lleno de verdad, y el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, nos ayude a florecer y a dar fruto. Oremos. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra que siempre nos enseña, nos instruye, nos redarguye y nos corrige. Padre, gracias porque hoy hemos aprendido que a pesar de nosotros mismos, a pesar de que nosotros podemos tener
muchos defectos, aún pecados y cosas que nosotros no nos atrevemos ni a confesarnos a nosotros mismos. Padre, tu maravillosa gracia nos alcanza y nos alcanza donde estemos, nos alcanza como estemos. Y Señor, que esa maravillosa gracia no solo es una maravillosa gracia que nos salva, que nos libra de la condenación eterna, sino que también es una maravillosa gracia, Señor, que nos ayuda y nos enseña, Padre, a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Padre, gracias, porque a partir de este momento, Señor, nosotros podemos decir que tu maravillosa gracia también nos puede ayudar en este mundo, aquí y ahora, a vivir conforme a tu voluntad y vivir, Señor, en la gracia que tú has diseñado y has predestinado para cada uno de nosotros. Señor, gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu de gracia y gracias por la palabra de gracia que en este momento, Padre, nos están enseñando a vivir tal como tú quieres para disfrutar de las bendiciones, Señor, que vienen de tu maravillosa gracia para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.